Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a glosar el libro de Gilles Deleuze acerca de su colega, filósofo y amigo Michel Foucault. El mismo data de 1988 y es un homenaje póstumo a Foucault, donde se puede ver el amor y el aprecio que le tenía Deleuze, precisamente explicando, glosando y haciendo una pedagogía didáctica del pensamiento de su mejor amigo y colega. En él se puede ver explicado claramente los conceptos fundamentales que ordenan el pensamiento de Michel Foucault. Deleuze lo clasifica en lo visible y lo decible, los regímenes de prácticas y los regímenes discursivos, es decir, en las palabras y las cosas. Explica que si Michel Foucault se hubiera quedado únicamente con los regímenes discursivos, los regímenes de verdad, sería un filósofo analítico al uso. En esto se ve, por ejemplo, sus primeros trabajos, Historia de la locura en la época clásica, Nacimiento de la clínica, Arqueología del saber. En cambio, tenemos un fuerte viraje hacia los regímenes de prácticas, hacia el ejercicio del poder sobre los cuerpos para tornarlos útiles y dóciles. Esto se ve en Vigilar y Castigar y obviamente también en todos los cursos del Collège de France, donde analiza el surgimiento del neoliberalismo. Por tanto, esto es lo que hace tan completa y tan versátil la obra de Foucault. Se ocupa de las instituciones, sus regímenes de prácticas y cómo el poder se ejerce sobre los cuerpos, y ese saber que viene a legitimar esas prácticas, ese ejercicio del poder de tal o cual forma. Así que, sin más, quédate porque en este video veremos las obras clásicas de Foucault, Arqueología del saber y Vigilar y castigar, así como el análisis que hace de ellas Deleuze y la concepción que él entiende de subjetividad y poder que se desprenden de esas obras. Sin más, tienes una hora para disfrutar de esta obra magnífica. Corre vídeo. En esta ocasión vamos a repasar brevísimamente la arqueología del saber desde el punto y la perspectiva que nos explica Gilles Deleuze en su libro sobre Foucault. En particular vamos a estar glosando el capítulo 3, donde hace una compilación de todos los primeros libros de Michel Foucault para que te puedas dar una idea de cuáles son los hilos conductores del autor y cómo interpreta él, desde un punto de vista meta, por así decirse, las teorías que va a analizar. Así que quédate si tienes que comprender mejor a Foucault, más allá de, obviamente, la arqueología. Deleuze dice que los intereses de Foucault priman en dos sentidos, es decir, oscilan entre las formaciones discursivas, de las cuales habla en la arqueología del saber, y las formaciones no discursivas. ¿A qué se refiere con formaciones discursivas? Fundamentalmente a lo enunciable, a unos regímenes de verdad en torno a las formas válidas de construir enunciados. ¿Y a qué se refiere con regímenes no discursivos? Precisamente a lo visible, por ejemplo, instituciones, prácticas, formas de aplicar y ejercer el poder. Entonces, estamos frente a lo decible y a lo visible, dice Deleuze. En principio, Foucault se ocuparía y tendría primacía por lo enunciable, por lo decible. De ahí sus libros clásicos, Historia de la locura en la época clásica, Nacimiento de la clínica, obviamente Arqueología del saber y las palabras y las cosas. Y en Vigilar y castigar, que se ocupa del nacimiento de la prisión como institución, como regímenes de prácticas disciplinarias, hay un pasaje del saber al poder. Es decir, cuáles son las formas que adopta el poder en su práctica, en su ejercicio. Y de ahí en más, ya conocerán aquellos que eh, han estudiado los cursos del Collège de France, que Foucault se va a ocupar del poder. De ahí en más, las formas del gobierno de los vivos. Entonces, tenemos este parteaguas que es el vigilar y castigar. Todo lo anterior se ocupa de los regímenes de verdad o de los regímenes de enunciados, y del 75, del 76 en adelante se preocupará más por el poder, por lo fáctico, por las prácticas, por el gobierno, por el autocuidado, por el gobierno de sí y de los otros. Ahora, comprendiendo estas dos categorías,
lo decible y lo visible es que podemos comprender casi cualquier libro de Michel Foucault. Vamos por lo decible. Él dice en la arqueología del saber que se va a ocupar de determinados estratos arqueológicos. Estos estratos o sedimentaciones son un conjunto de enunciados y cosas. Bueno, palabras y cosas, como el título de su libro. Obviamente es un título irónico. Entonces, cada, por así decirse, estrato histórico está compuesto por unos regímenes de verdad y unas prácticas. Él dice que los regímenes de verdad y los regímenes de práctica son irreducibles, mejor dicho, irreductibles entre sí. Es decir, unos no son productos de los otros y unos no causan causalmente a los otros. Son dos órdenes diferentes. Aunque sí es verdad que el primer Foucault siente primacía por lo enunciable. Podemos decir entonces que los regímenes de verdad son este conjunto de ideas y de mentalidades. Y, por el contrario, los regímenes de lo visible son, por así decirse, aquello que es una forma de ver y de mostrar la realidad. Por ejemplo, nacimiento de la clínica, arqueología de la mirada o vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión. ¿Qué es la clínica? Una forma de ver, de percibir, pero también de mostrar a los enfermos. ¿Qué es historia de la locura en la época clásica? Una forma de cómo el manicomio mostraba, percibía y entendía la locura, que la visibilizaba. Son aparatos de luz. En español diríamos de poner el foco. El manicomio pone el foco en los locos, como el ejemplo máximo de desvarío, lo contrario a la razón. Nacimiento de la clínica pone el foco en los enfermos. Vigilar y castigar, la prisión, es una forma de poner el foco sobre el criminal. Obviamente están asociados a determinados regímenes de verdad, una forma de decir respecto de la locura, de la enfermedad o de la criminalidad. Pero estas instituciones son una forma de ver ese fenómeno y de mostrar ese fenómeno a la sociedad. Por tanto, la articulación de estos dos regímenes, regímenes de enunciados, de cosas decibles, y regímenes de prácticas o de formas de actuar, de reglamentos institucionales, darán como resultado el saber de una época. El saber es un dispositivo que conjuga lo decible y lo visible. Y no existe una época histórica previa a sus enunciados o a sus formas de saber. Al contrario, son las formas de saber o de enunciar o las prácticas de una época las que las constituyen. Esto es, obviamente, el concepto de episteme, siempre tan escurridizo y tan difícil de explicar. Pero supónganse que Foucault pone todo de cabeza. Es decir, son los saberes y los enunciados de una época la que los hacen posibles, no una época la que hace posibles sus enunciados o saberes. Por tanto, tendríamos que cada época es este conjunto de lo que es posible ser dicho con sentido y lo que es posible hacer. Ahora, ¿cómo extraer el enunciado? Estas cosas decibles. Foucault está en contra del significante, dice Deleuze, que anula el sentido. Más bien, para poder extraer de una época dada lo enunciable, que no es lo mismo que lo que se ha dicho o las palabras que han proliferado en una época, sino que se tiene que romper la palabra para poder extraer de ella el enunciado. Vamos, que por ejemplo, si no creeríamos en la hipótesis represiva, recuerden la voluntad de saber, en la cual supuestamente en la época victoriana no se podía hablar de la sexualidad. Claro que se podía hablar, pero se hablaba de forma metafórica, vedada, en extremo depurada, por así decirse, de forma indirecta.
Obviamente los curas hablaban de la sexualidad, los padres de familia hablaban de la sexualidad, de lo que se podía hacer y de lo que no, y quién era apto para tal o cual práctica en determinado momento y lugar de la vida. Todo iba acerca de la sexualidad. Solo que de las palabras que se dijeron en esa época es necesario extraer los enunciados. No es algo dado. Del mismo modo que de el mero objeto físico, prisión o manicomio, uno no extraería el aparato visibilización de la locura, visibilización de el reo. Para eso hay que romper las cosas, esas máquinas de luz, esas máquinas de mostrar. Foucault dice Deleuze, sin uno de estos dos apartados, estaría cojo. Si solamente se centrara en lo decible y los regímenes de verdad, estaríamos frente a un analítico al paso, como cualquier otro. Si no estuviera este aspecto fáctico, este aspecto empírico de las prácticas, de los reglamentos, del conjunto de instituciones. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por toda la obra de Foucault a través de estas dos herramientas que nos dice Deleuze, lo decible y lo visible. Y si te has quedado hasta el final, te dejo un premio, un plus, un extra. Nos dice románticamente Deleuze. Cualquiera que haya conocido a Foucault sabe que esto era lo que lo caracterizaba, su forma de ver y su forma de decir. En esta ocasión, la clase magistral acerca del vigilar y castigar, la obra cumbre de Michel Foucault, en particular por el prisma de su colega, compañero y amigo Gilles Deleuze, el cual publica en 1988 el libro titulado simplemente Foucault, en el cual repasa la obra de Foucault, la arqueología del saber, vigilar y castigar y demás temas centrales como el poder. Trataremos de ver cuáles las tesis fundamentales de vigilar y castigar, que es fundamentalmente cómo el poder se ejerce en la sociedad disciplinaria y cuál es la concepción de poder entonces que tiene Michel Foucault para poder entender este dispositivo. Así que, sin más, comencemos. ¿Cuál era la concepción clásica que se tenía del poder hasta Michel Foucault? El poder sería una suerte de cosa, un atributo que podría ser conquistado, obtenido u heredado. Ese poder era un atributo que había conquistado o obtenido la clase alta o la clase burguesa y que se ejercía mediante el Estado, mediante el uso de la violencia física o de la ley. Ahora bien, Foucault viene a revolucionar esta idea del poder mediante la teorización sobre su propia práctica. Él, entre el 71 y el 74, estuvo en el grupo de información de prisiones, en el cual precisamente ahora el vigilar y castigar es una teorización. Del mismo modo que es una disyunción entre teoría y práctica, el hecho que la izquierda se haya siempre opuesto históricamente al poder, pero mediante las herramientas teóricas del marxismo, marxismo que se encarnó históricamente en formas de poder como el estalinismo. Por tanto, si se quiere ser de izquierda realmente, se debe de oponer al poder tanto de la burguesía y del Estado capitalista, tanto como la de la dictadura del estalinismo. Y por tanto, aquí es donde Foucault viene a traer una teoría revolucionaria respecto del poder, tan fresca y tan revolucionaria como no se había visto desde Karl Marx. Veamos entonces cómo entiende el poder Michel Foucault. Para Foucault, el poder no es un atributo, no es una cosa, no es algo que se pueda detentar, poseer o heredar. El poder es una relación, es un conjunto de relaciones de fuerza que están en disputa. Esta definición es, por tanto, estrictamente nietzscheana. El poder, por tanto, implica un determinado conjunto de estrategias. Es un conjunto de tomas de posiciones, alianzas, un núcleo móvil de estabilidad siempre cambiante, apuestas y, por tanto, siempre varía. El poder no puede ser reconocido por quien lo detenta o dónde se encuentra, sino por sus efectos, ya que el poder se ejerce. Y el ejercicio del poder en relaciones de poder es lo que engendra las relaciones sociales que podemos ver.
El poder, por tanto, no es algo que se encuentre localizado o centralizado o jerarquizado o de forma piramidal. No es algo que vamos a ir ahí a encontrar, por ejemplo, en el Estado. Al contrario, el poder es algo inmanente y difuso. Es un conjunto de relaciones de poder que permean todas las relaciones sociales. Por tanto, no se puede decir siquiera que el poder sea algo superestructural o ideológico. Dice Deleuze, pensar que requerimos de ideología para controlar o engañar la mente de las personas es tan ridículo como pensar que requerimos de la violencia física para obligar a alguien que actúe de tal o cual manera. Al contrario, el poder no prohíbe, suscita. El poder, por tanto, es inmanente. El Estado, mediante la ley, no garantiza o instituye el poder. Por el contrario, es un producto de las relaciones de poder. Es famosa la frase que Foucault cita todo el tiempo, la de la política es la continuación de la guerra por otros medios. El poder es lucha, es relaciones de fuerzas que se están enfrentando unas a otras. ¿Y qué es un Estado de derecho o un Estado donde impera la ley? No es aquel que es lo contrario a la guerra y a la ilegalidad. Al contrario, es aquel que garantiza el privilegio de los fuertes y las compensaciones de los débiles. Supónganse por caso la defensa irrestricta del capital para los burgueses y los derechos del consumidor para el proletario. El poder, por tanto, no prohíbe, posibilita. Que existan relaciones de poder es la posibilidad misma de que existan las relaciones sociales supraestructurales y también estructurales, ya que no nos engañemos, todas relaciones de producción y todas relaciones económicas implican necesariamente relaciones de poder. El poder produce verdad, ya que no existe verdad que no implique relaciones de poder, y el poder se hace acto, se hace efecto, produciendo verdad. Todo ejercicio del poder implica resistencia, que se sirve del mismo poder para ejercer esa resistencia. Pónganse el caso de el rey o el monarca que tiene un poder que supuestamente es ilimitado y arbitrario. No lo es tanto, ya que ese poder es solicitado por los súbditos para que se le haga justicia en disputas privadas con otros súbditos. El poder se encarna en determinados dispositivos tecnológicos o dispositivos de poder. Supónganse que Foucault da dos ejemplos de formas de ejercicio del poder. A estas formas del ejercicio del poder se les puede llamar diagramas, dice Deleuze. El diagrama sería una suerte de forma de organizar la materia o las prácticas y los discursos. Estos diagramas serían como mapas o mapas de mapas. En el poder soberano, la cárcel no era tan importante, ya que el poder soberano constituía en hacer morir, dejar vivir. Por tanto, la reclusión, que no era parte del suplicio o la tortura, era marginal. Ahora bien, en nuestras sociedades disciplinarias, donde sí el ejercicio de la disciplina es lo que caracteriza al ejercicio del poder, entonces sí, el dispositivo prisión, el cual es estrictamente panóptico, es el más útil o el más adecuado a nuestra forma de ejercicio del poder. ¿En qué consiste el panóptico? El panóptico no consiste, dice Deleuze, en ser vistos sin ser visto. O sea, esta idea que, bueno, ya recordarán el diagrama de Bentham, en la prisión hay una torre central con un vigía que alumbra y todas las celdas pueden ser vigiladas y el vigilante puede vigilar sin ser vigilado. Y de tal forma, los que están siendo vigilados interiorizan la mirada del vigilante, custodiándose o vigilándose a sí mismos. Esta es una explicación muy simplista. En realidad, el panóptico se basa en lo luminoso, en la vista, en esta idea misma de que si se me dan a X personas y yo puedo administrarlas durante X determinado tiempo, seriación y normalización, administrarlas en tiempo y espacio, voy a obtener estos cuerpos dóciles y útiles que sirven a este sistema de poder. En esto consiste el panóptico. Por tanto, la prisión es una tecnología social, pero implica el tipo de sociedad basada en la sociedad disciplinaria. Esto es una idea compleja y antiintuitiva, pero se explicará bien con ejemplos. Por ejemplo, si yo hablo de la falange macedónica o un hoplita, esto
implica necesariamente la polis griega. ¿Por qué? Porque había una militaridad, una entrega al Estado y a la polis y un ejercicio constante de la práctica eh, jerárquica y castrense que no podría ser encontrada en otros pueblos. Por tanto, la falange implica la polis griega, así como el arado implica el sistema feudal y el fusil la era moderna. Del mismo modo, para que exista el dispositivo máquina que ordena el tiempo y el espacio en forma de prisión, debe de existir sí o sí la sociedad disciplinaria, la forma de ejercicio del poder mediante la disciplina. Entonces encontraríamos que la forma más eficiente, la forma más ejemplar es la prisión, pero hay otras formas de menor coeficiente disciplinario, si se quiere, pero también afines, como la escuela, el taller, el claustro, el cuartel, el hospital militar, y todas ellas comparten esta forma de organizar materia, prácticas y enunciados, que es el diagrama disciplinario. Esto no quiere decir que la prisión vaya a ser la forma eficiente por naturaleza. También hay otras formas, como por ejemplo la forma policial. La policía hace lo mismo que la prisión, es decir, ejerce el examen y la disciplina, pero a cielo abierto, en lo social. Ahora, si evolucionasen esas formas disciplinarias de policía, reemplazarían eventualmente a las formas prisión. Esto es como un poco kafkiano, esta idea de una condena sin inicio y sin final, y sin castigo y sin delito. Pero bueno, de eso va el biopoder y la biopolítica y los últimos estudios de Michel Foucault acerca de la vigilancia y proteger la sociedad, etc. Seguimos glosando el libro de Deleuze sobre Michel Foucault. En esta ocasión vamos a repasar el capítulo quinto, el capítulo dedicado a la subjetividad. Así que ¿quieres entender por primera vez en tu vida qué significa la palabra subjetividad, subjetivación o individuación para Michel Foucault? Quédate porque este video te garantizo que tal vez no lo explique a la perfección, pero sí lo explicaré de una forma didáctica para que tú puedas comprenderlo. Así que, sin más, vamos a comenzar con este capítulo que tal vez sea uno de los más complejos de la obra y va a repasar qué es el sujeto para Michel Foucault. En primera instancia, va a partir de las definiciones que tienen respecto de la vida los existencialistas. Dice que en reglas generales o en normas generales, para los existencialistas es la muerte lo que da sentido a la vida. Es decir, la muerte como ese punto final, esa costura finalísima según la cual, retrospectivamente, todo lo que has hecho en vida tiene sentido. Y por el contrario, todo lo que estás haciendo tiene sentido por la finitud, porque en algún momento te vas a morir. Un ser para la muerte, diría Heidegger. Obviamente, a esta postura se le pueden oponer muchas otras. Y Foucault cita tres. En principio, tenemos la de Bichat. La de Bichat dice que la muerte no es el punto final de la vida. Al contrario, la muerte es coextensiva a la vida. No es un momento absoluto en el cual dejamos de existir, sino que está conformada por un montón de pequeños momentos en los cuales hay pequeñas muertes. De hecho, esto es incluso comprobable empíricamente. Después de los 25 años de edad, uno va decayendo de forma cognitiva y física, etc. Por tanto, dice Bichat, en cualquier momento que digamos, este sujeto se está muriendo, tendremos razón. Otra postura contraria a la de Bichat, más cerca a la de Bataille, que postula que las muertes, o mejor dicho, las vidas, son más memorables cuanto más infames. Así, por ejemplo, conocemos a Gilles de Rais, aquel famoso asesino en serie o asesino de masa, según quieras catalogarlo, de la Edad Media, que era un noble absolutamente infame. Ahora, contrario a esta postura, hay otra forma de infamia que es la que nos relata Jorge Luis Borges, el cual dice, una vida es más memorable
cuanto más compleja, barroca y difícil su empresa y su tarea, de tal forma que solo un relato pueda hacer que todas las discontinuidades, los sobresaltos y las cosas imposibles de explicar y casualidades cobren sentido. Bueno, cualquiera que haya leído un cuento de Borges sabe a lo que se refiere, pero por ejemplo, citemos a un gran infame que fue Judas. ¿Por qué Judas llevó a cabo la traición? Bueno, es una historia o un relato que debe de ser contado. Ahora, cercano a estas posturas está la de Michel Foucault. Michel Foucault evidentemente no es un existencialista y más cercano a Bichat, más cercano a Borges, él nos cuenta la vida de hombres infames, la vida de hombres pequeños y grises, no estos grandes reyes, monarcas, héroes o inventores. Nos cuenta la vida de reos, presidiarios, locos, homosexuales, enfermos que quedan únicamente cuando abrimos el archivo, cuando abrimos el registro, cuando consultamos las actas notariales de la comisaría, cuando consultamos las actas clínicas de los hospitales, hospicios y psiquiátricos. Esa es la vida de los hombres menores, de los hombres pequeños y casi protagonistas de una novela rusa al estilo Chekhov. Esto es de los que nos habla Foucault. ¿Y por qué Foucault nos habla de la vida de estos hombres? Para el que no se haya enterado, todo lo anterior fue intro. Precisamente porque esos hombres se están resistiendo al poder. Cuando uno utiliza el poder o se le resiste, dice Foucault, es ahí cuanto más es memorable. Precisamente es ahí cuando más ejercemos nuestro poder de estar vivos, en el loco que está pataleando, en el reo que está gritando, en aquel que está siendo condenado a pena capital y está protestando, en aquel que ejerce la parresia en contra del poder. Podemos ver precisamente esa forma de subjetividad a la cual llamamos vida. Por tanto, ¿qué es el sujeto? Vamos a tratar de dar una respuesta, dice Deleuze a través de Foucault, que no sea una verdad del saber, que al contrario, sea el poder de la verdad. Y precisamente lo que Foucault enuncia es que no en todo tiempo y en todo lugar existió el adentro, la subjetividad, sino que esta es una invención, es una técnica de sí, es una tecnología, es una práctica que a lo largo de la historia y como repasa en la historia de la sexualidad, podemos rastrearla hasta los griegos, pasando obviamente por los cristianos y llegando a la era moderna con las disciplinas. Pero vamos a dejar ya la tesis para que puedas comprenderlo y luego daremos ejemplos que sean más o menos didácticos o explicativos. ¿Qué es lo que postula Foucault? Que las personas en relaciones de fuerza y de poder, así como el poder solo se cristaliza, por así decirse, solo se viliza cuando se ejerce, también tienen relaciones de fuerza consigo mismos. Y esas relaciones de fuerza para consigo mismo han tallado una subjetividad que no es natural, que no es biológica o que no es genética, es decir, que no viene dado, que no es empírica. Vamos a plantearlo desde ya. Nuestro profesor de la universidad, cuando explicaba esta parte, decía que, por ejemplo, esta rica subjetividad que tenemos los hombres modernos, que todo el tiempo nos estamos preguntando si esto es bueno o malo, correcto, incorrecto, justo o injusto, estético o feo. ¿Es la misma subjetividad que tenían los griegos? ¿Es la misma subjetividad que tenían los cristianos del medioevo? Pues en principio pensaríamos que no. Por ejemplo, la Reforma Protestante, al hacer de un Dios algo personal y de la salvación algo de la conciencia y de la propia fe, escudriñándonos a nosotros mismos, nuestros propios actos, pensamientos y acciones, han tallado una interioridad que, por ejemplo, en el medioevo católico no existía. ¿Por qué? Porque todo era exterior. Si, por ejemplo, un parroquiano
iba a misa el domingo y se confesaba, el resto de la semana no tenía que pensar tanto si lo que estaba haciendo era correcto o incorrecto, justo o injusto, a los ojos de Dios, ya que ya se lo diría el cura el próximo domingo. Confesando los actos de la semana, el cura le diría, bueno, haz 10 Padre Nuestros o das tal o cual limosna o haces tal o cual procesión, mejor dicho. Y por tanto, todo lo que era la conciencia moral, que nosotros atribuimos como una interioridad, estaba externa. Es como si, por ejemplo, nuestra conciencia, nuestra automirada y nuestro autojuzgarnos lo delegamos en una autoridad exterior. Por caso, el cura. Entonces, no tendríamos que preocuparnos de ello durante la semana, ya que nos dirían el domingo qué hacer. Y esas quehaceres también eran cosas físicas. Rezos, limosnas, plegarias, procesiones, actos de buena voluntad. Por tanto, hay mínimo menos adentro que lo que hoy en día existe, después de la reforma. Ahora, ¿qué es lo que plantea Foucault? Que precisamente estas relaciones con el afuera, que son relaciones de fuerza, en algún momento se han interiorizado constituyendo relaciones de fuerza para con nosotros mismos. Entonces se ha tallado un interior, se ha cavado un interior, se ha creado un doblez, al igual que, por ejemplo, este punto de costura que dobla una tela sobre la otra, la pliega y la cose. Este doblez o doblamiento es un reflejo interior de lo externo. ¿Qué vamos a encontrar en la interioridad que no sea de la afuera, que no sea un saber o una relación de poder venida de lo externo? ¿Qué vamos a encontrar? Una verdad de la subjetividad, una verdad de nosotros mismos, del sujeto o de la sexualidad, del inconsciente en el adentro. Que no sea precisamente un repliegue del afuera. Da, por ejemplo, Deleuze el ejemplo de la nave de los locos. Recordarán este ejemplo que ponían a los locos en un barco y los tiraban a la deriva, en un río o en el mar. El loco está encerrado en el afuera, dirá Foucault. Es paradójico, está encerrado en la absoluta libertad y en el infinito. De igual modo, este es el encierro de la conciencia moral. Es un encierro del afuera en el adentro. Y para dar el último ejemplo, para que quede claro, es como poner paréntesis dentro de paréntesis, aclaraciones dentro de aclaraciones, puntos y comas después de una coma, como estas largas oraciones subordinadas que te dan otro sentido a la oración. ¿Cómo lo rastrea Foucault? Lo rastrea hasta los griegos. Los griegos dicen que no inventaron la pregunta por el ser, como diría Heidegger, e inventaron la subjetividad, nada más ni nada menos. En principio existía una especie de gobierno que tenía que ver precisamente con el gobierno de uno mismo, con el gobierno de la casa y con el gobierno de los otros o de la polis. Ahora, llegó un momento, dice Michel Foucault, en una ruptura posterior a la época clásica, en el cual se produjo un desdoblamiento. Lo externo se volvió interno. Se produjo este pliegue, en el cual surgió la idea de que yo no puedo gobernar a los otros, no puedo gobernar mi casa o a los demás conciudadanos en la polis mediante la elocuencia, mediante el diálogo, mediante la imposición de la fuerza o de la ley, si antes no me gobierno a mí mismo. En este gobernarme a mí mismo, ya saben todas las corrientes socráticas, estoicas y demás, está, por ejemplo, la dietética de los placeres, administrarme los placeres y privarme de algunos. Entonces, en esta técnica de sí que surgió con los griegos, de poder gobernarme a mí mismo para luego gobernar a los otros, es que tenemos el primer repliegue de la subjetividad, de lo que antes era externo, ahora interno. Luego esto fue tomado por la pastoral cristiana, que es una forma de poder en el cual yo delego precisamente mi conciencia moral y sobre mi cuerpo y mis acciones a un externo, como es, por ejemplo, el padre, el cura o cualquier autoridad eclesiástica, y basado precisamente en este desdoblamiento griego,
introdujeron el concepto de identidad, es decir, que uno conociéndose a sí mismo y permaneciendo igual a sí mismo, debería poder autocontrolarse, automanejarse, autocontenerse. Es decir, frente a lo afrodisíaco, frente a los placeres para los griegos y el deseo frente a los cristianos, esto que tanto temían, el deseo, el caer en los deseos de la carne, en la concupiscencia, en el pecado, uno debía de conocerse, sus límites y debilidades, y de esta forma poder superarlos. Entonces, ¿cuál es la característica moderna de la subjetivación que es heredada de la pastoral cristiana y retomada por las técnicas disciplinarias? Es decir, por la psiquiatría, por la medicina, por la psicología, por el psicoanálisis, por la pedagogía. Conócete a ti mismo, conócete tus límites, sé idéntico a ti mismo, es decir, fiel a tu voluntad, a tu razón, a tu autocontrol. Entonces, ¿cuál es la forma de resistencia que propone Foucault? ¿Por qué? Porque autocontrolarse, autogobernarse, puede ser por diferentes motivos. Uno puede autogobernarse porque cree que eso es lo que manda Dios o la naturaleza, incluso en los aspectos más conservadores de estos pensamientos. Puede uno autogobernarse porque cree que eso es lo racional, como había comenzado con los griegos. O incluso uno puede autogobernarse y limitarse a sí mismo porque cree que de esa forma uno va a corresponderse con un ideal estético. Ahí es lo que remarcaba Foucault. Vive tu vida de tal forma que no solamente valga la pena ser vivida, sino que esta misma se constituya en una obra de arte, en un ars. Por tanto, ¿cuál es la forma de resistirse a estas técnicas de sí, de subjetivación y de sujeción precisamente? Revelarse frente a esta identidad y este conocimiento de sí mismo. Bueno, decía muchas veces Foucault, reclamo para mí el derecho de no ser identificado, de no definirme, de no categorizarme. Yo no tengo por qué responder quién soy. Al contrario, pensemos en pensadores como Heidegger, como Heráclito, esta idea misma de que el sentido no se agota, sino que va cambiando y mutando con cada experiencia. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Quién puede decir yo soy el mismo de ayer, de hace 5 o 10 años? Esperemos que no. Ojalá que no. Nuestro derecho a ser otros, a cambiar, a mutar, a transformarnos, nuestro derecho a la metamorfosis, nuestro derecho a no ser nosotros mismos, nuestro derecho a la no identidad. Me parece muy curioso esto de las redes sociales, los algoritmos y cómo, por ejemplo, estás viendo en una plataforma de series y películas o estás escuchando en una plataforma de música y te dice, ah, porque te gustó tal película y tal serie, seguro que te guste esta que es igual o seguro si te gustó tal o cual tema, escucha este que es parecido o esta banda que es similar. O incluso libros, plataformas de libros de si te gustó tal cosa, te gustará tal otra, que es incluso ahora un hashtag en redes sociales. No, no quiero, no quiero ser siempre el mismo, no quiero consumir siempre lo mismo y que me guste siempre las mismas cosas. Quiero conocer, disfrutar y degustar sabores y placeres distintos. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por el concepto de subjetividad de Michel Foucault. Espero que te haya gustado, que te haya servido para entender y repasar este tema que es complejísimo en el autor, pero he tratado de hacer la transposición didáctica más llena de amor que he podido. Finalmente, ¿por qué Foucault se va tan atrás? ¿Por qué se va hasta los griegos para repasar la pastoral cristiana, para repasar las técnicas de sí que emplea las técnicas disciplinarias? Porque los modos de subjetivación sobreviven a los esquemas y dispositivos de poder, porque aún estamos enfermos de Eros, porque aún jugamos a ser griegos, a ser cristianos. En esta ocasión vamos a hablar de el advenimiento del superhombre según la concepción que Deleuze tenía de los escritos de Foucault, el cual se basaba en Nietzsche. Así que tenemos varios pliegues de significación. Sin más, todos recordarán la frase más famosa de Nietzsche: el hombre ha muerto, he aquí yo les predico al superhombre.
Y lo que hace la mayoría de las personas, dice Deleuze, al leer a Nietzsche, es cometer el equívoco de creer que Nietzsche está hablando de la muerte de Dios. Creen que este autor predica la muerte de Dios y habla acerca del superhombre, lo cual nada es más equívoco o más erróneo. La muerte de Dios ya se venía predicando hace tiempo. Cualquiera que conozca las ideologías del siglo XIX sabe que desde Darwin o cualquier otro autor, ya sea biólogo, historiador, lingüista, había predicado la muerte de Dios. Obviamente la filosofía también lo había hecho, por ejemplo, Feuerbach, el cual había expresado que Dios es únicamente la exaltación de la idea de un ser humano infinito, eterno, capaz de todo poder y omnisciencia. Por tanto, la muerte de Dios ya se había predicado de forma seria, ahora Nietzsche la predica de una forma humorística, de una forma satírica, de una forma cómica. Por tanto, cualquiera que crea de forma no irónica que Nietzsche está hablando de la muerte de Dios es como mínimo un lego en la materia. A lo que Nietzsche sí le preocupa realmente es la muerte del hombre. Todos recordarán el pasaje que dice, hemos matado a Dios, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos de nosotros? Vamos, que sin un Dios, sin una idea que articule lo que el hombre debe hacer, entonces la identidad del hombre está en riesgo. Pero bueno, esto lo repasa muy brevemente, obviamente, Michel Foucault, con su prédica de la muerte del hombre. Y vamos a ver qué significa la muerte del hombre y en todo caso, en una interpretación deleuziana Foucaultiana, qué es lo que significa el superhombre. Bueno, todos recordarán que Foucault hace una división de entre la época clásica y la época moderna. Él hace una arqueología del saber, rastrea las ideas y los discursos y, como un historiador avant la lettre, no considera que hay continuidad entre una época y la otra, sino por el contrario, disrupción. Es el autor de las rupturas. En ningún caso los pensadores del siglo XVI y XVII, o la época clásica para los franceses, se pueden comparar con los pensadores de la era moderna, siglo XVIII y XIX. ¿Por qué? Porque sus formas de entender, concebir y pensar la realidad son completamente incontrastables. ¿Cuál era el principio organizador de la época clásica? La representación, de tal forma que cualquier idea, ya sea en la lingüística, en la biología, en la filosofía, que quisiera explicar la realidad, tendría que hacerlo por representaciones, de la más mínima a la más infinita. ¿Cuál es la idea que se tiene del hombre? El hombre, según Foucault, es un conjunto de fuerzas internas que está expuesto a fuerzas externas. Y de qué manera se relacione con esas fuerzas externas dará una idea de hombre u otra. Las fuerzas que movilizan al hombre han existido a lo largo de la historia. Pensar, concebir, imaginar, representar. De qué forma se organizan con lo externo es lo que dará la idea de hombre en cada época. Vamos a la época clásica. La idea de hombre que vive, que trabaja, que habla, se relaciona de forma representacional cada vez más grande con la idea de Dios. La idea de Dios es la que articula toda la época clásica, de tal forma que Dios sería un ser infinito, no finito como el ser humano, con sus potencias creadoras de hablar, de conocer, completamente ilimitadas. Esta es la idea articuladora de la época clásica, el despliegue de las fuerzas del hombre. Ahora, ¿cuál es la idea contraria? La que le sucede a la muerte del hombre. Precisamente es la idea de la finitud. El hombre se pliega sobre sí mismo y ahora el estudio de la vida se convierte en el estudio de la biología, el estudio de las riquezas, por ejemplo, las tierras que se pueden desplegar al infinito, se convierte en el estudio del trabajo racional, abstracto, ya sea en Smith, en Ricardo, en Marx. Y la idea precisamente de la lingüística, que giraba en torno al significado, al sentido, ahora va a girar en torno precisamente a las lenguas, a los fonemas, a las diferentes clasificaciones. Por tanto,
Pasamos de la época clásica, un Lamarck, a la época moderna con Darwin. Precisamente el darwinismo o el evolucionismo es esta idea, no ir de lo particular a lo general, a la ley universal, sino precisamente las ramificaciones, las mutaciones de la vida. ¿Cuál es el ser más adaptado para Darwin? Aquel que se ha diferenciado, aquel que se ha distinguido. Por tanto, todas las ciencias del hombre empiezan a ser ciencias comparativas, a hacer un pliegue sobre el mismo hombre, cavar una interioridad, una subjetividad de la Foucault, al estudiar lo diferente, lo anormal, no lo universal. Aquí surge la ciencia del hombre, la ciencia de lo patológico. Así, el que estudia, por ejemplo, la neurología, no estudiará los casos típicos, sino los casos atípicos, la afasia. El que estudiará la psicología no estudiará la psicología del ser humano normal, sino de los patológicos, de los anormales, de los enfermos. Esta es la ciencia del hombre, la ciencia que divide, clasifica, que no despliega las potencias del hombre, sino que los enfrentan ante su finitud. Por tanto, acá ahora comparándolo con Nietzsche, este hombre, este último hombre, es aquel que enfrentado con su finitud trata de atrapar y retener la vida, el trabajo y la palabra. Por tanto, es la muerte del hombre lo que predica Nietzsche, lo que habla Foucault, de este último hombre que, como un dibujo en la arena del mar, finalmente será borrado. Pero no lloremos, dice Foucault. Es demasiado temprano, demasiado pronto para llorar por la muerte del hombre. ¿Qué nos trae el superhombre? Pues esperemos que algo mejor, como mínimo algo distinto. No el despliegue de lo humano que se convierte en Dios, no el pliegue y la finitud del hombre que lo limita y lo castra, sino el redespliegue y la liberación de las potencias de la vida. Por tanto, sería para Foucault el superhombre el que libera la vida, el lenguaje y el trabajo en sí mismo. Sería aquel que no está limitado. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y hoy sí más que nunca caótico repaso por este texto de Deleuze en homenaje a Foucault, el cual es profundamente nietzscheano. Si te ha gustado y quieres más repasos de este estilo, este es solamente uno de los capítulos del libro de Deleuze que dedica a Foucault y hay otros más. Si quieres que repase los siguientes, déjame un like, compártelo con todos tus colegas y amigos. De esa forma me ayudarías a que este canal se despliegue en todas las direcciones. Muchísimas gracias por haber visto, un saludo grande y adiós.